Luis Crespo, economista, nos acompaña en la mañana de hoy. Y bueno, Luis, bienvenido por supuesto en principio. Y bueno, ya estamos finalizando este año, ¿no? Estamos ya por concluir el mes de noviembre. Y vale la pena siempre hacer un repaso sobre las cosas y cómo ha sido el comportamiento económico, cuál es la impresión que tienes de cuál ha sido el desenvolvimiento. Por acá han pasado representantes, por ejemplo, del sector empresarial. A algunos les ha ido bien, a otros no les ha ido bien y la economía ha tenido un comportamiento irregular. No fue como la del año pasado, que generó niveles de expectativas que luego a mitad de año declinó, el año pasado me refiero, pero este año ha sido irregular en estos 11 meses que tenemos. Sí, buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Recordemos que en conversaciones anteriores caracterizamos que ese comportamiento que observamos en 2021 y 2022, sobre todo 2022, había variables que no garantizaban ese mismo comportamiento en el escenario futuro. De hecho, vimos cómo en el primer semestre de 2023 se detuvo ese crecimiento que se describía en los años anteriores y que tuvo dentro de aquella gran consigna de que Venezuela se arregló, hecho que quedó atrás fundamentalmente porque, bueno, el consumo de los venezolanos ha estado rezagado, el salario de los venezolanos ha estado rezagado y las condiciones para operar en la economía venezolana ha sido muy adversa para este 2023. Como resultado que tenemos una economía que pudiéramos decir que para este año va a ser estacionaria, aunque en este último trimestre del año vamos a ver una reacción un poco positiva. Esa neutraliza el efecto negativo del primer trimestre y bueno, vamos a cerrar con menor actividad económica en términos de PIB que el 2022 y un crecimiento que puede estar, como hemos descrito en algunos momentos, estacionado fundamentalmente aproximadamente de 0%. La angustia... Sí, hay diferencia en los números. Hay quienes, el gobierno da unos números, factores internacionales ofrecen otros, las oficinas independientes que hacen seguimiento a la situación económica y financiera también ofrecen sus perfiles, en fin, ¿no? Hay diferentes criterios. Desde el sector académico hemos estado observando cuáles son los variables: consumo, inversión, gasto, el saldo de la balanza comercial, que determinan un poco de manera desagregada el PIB, determina que para este año podemos estar estacionales. ¿Qué significa eso? Que no va a haber crecimiento del PIB o su comportamiento va a ser muy leve en positivo o en negativo. Sin embargo, bueno, las perspectivas para el 2024 cambian fundamentalmente por el espacio o las condiciones geopolíticas que se están dando en términos de la flexibilización de las sanciones y esos elementos. Sin embargo, hay algunas variables que todavía angustian a los venezolanos y al ciudadano a pie, como es el tema de la alta inflación, con la cual estamos cerrando, que lo habíamos descrito en conversaciones anteriores, y el tema del tipo de cambio, que se ha comportado de distintas formas en este año. Por ejemplo, el mes de octubre vimos intervenciones significativas por parte del Banco Central, que superaron los 500 millones de dólares y que al cierre de ese mes llegaban aproximadamente a más de 3.700 millones de dólares para tratar de mantener un comportamiento, que no se ampliara la brecha entre el paralelo y el oficial. Ahora fíjate, ¿qué otras alternativas? Claro, es mucho más complejo, Luis, pero ¿qué otras alternativas pudieran surgir para estabilizar, verdad, esa paridad dólar-bolívar que no sea necesariamente la intervención semanal del Banco Central de Venezuela? Tiene que ver con el músculo económico del país, la capacidad productiva del país. Yo decía que es mucho más complejo. Si tú no tienes una economía con una dinámica sostenida en el tiempo y es totalmente irregular como la calificábamos, pues muy poco puedes hacer, ¿no? Claro, si no nos mantenemos durante mucho tiempo en un ciclo de crecimiento, no logramos expandir la producción, no logramos que llegue la inversión, capital fresco al país y la estabilidad necesaria para que eso ocurra, vamos a mantenernos en ese ciclo de alzas y de bajas en esas variables que son fundamentales. Entonces requerimos fundamentalmente, bueno, condiciones para que la actividad económica se fortalezca, que hay que tener claro que las capacidades productivas del país fueron trastocadas cuando estuvimos durante ese lapso de depresión económica durante mucho tiempo, el tema de la hiperinflación. ¿Qué requerimos entonces? Un músculo que permita hacer llegar inversiones a la economía venezolana,
una política económica que incorpore a los sectores y genere credibilidad en ella para que pueda generarse ese escenario favorable. Fíjate, pero ese alivio que tú mencionabas de las sanciones puede ayudar, puede contribuir notablemente, pero no será tampoco de un día para otro. Eso lleva su tiempo de estabilidad y hay un elemento político de por medio. Está la cercanía del 30 de noviembre. Estados Unidos ha puesto ciertas condiciones para que se mantenga el alivio de las tensiones y eso tiene que ver con quizá el tema del acuerdo de Barbados o la liberación de presos estadounidenses que están acá. En fin, se puede hacer pues complicada la situación, ¿no? Estamos hablando de que incluso esa flexibilización tiene un periodo. 6 meses. 6 meses. Y tampoco creamos que es que va a ser un 2024 bollante, ¿no? Mientras se ajusta, por ejemplo, el sector petrolero y el no petrolero a esas condiciones, la reacción va a ser positiva, pero dentro de márgenes nada desbordante. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, Luis, vamos a regresar enseguida para seguir esta conversación contigo. Estamos con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bien, continuamos conversando con Luis Crespo. Bueno, hablábamos de sanciones, de alivios y la incidencia que eso pudiera tener pues, en los próximos meses en la economía venezolana. Ahora, junto a ello también la economía privada nacional necesita estímulos. Si siguen esas importaciones masivas, la posibilidad de repotenciar la industria, incluso el sector agrícola o el mismo sector comercio y servicios, se va a ver afectado, ¿no? Claro, y ahí es donde es importante el tema de la política cambiaria y describimos un poco lo que ocurre con el bolívar, que en términos económicos, ¿qué significa? Tenemos un bolívar apreciado, producto de esas intervenciones que hace el Banco Central. ¿Qué quiero decir? Que ese no es el valor real del tipo de cambio en Venezuela. ¿Y cómo nos afecta? Aunque al ciudadano a pie le pueda generar expectativas de que no está aumentando el tipo de cambio, sin embargo, eso es lo que beneficia la política de las importaciones, claro, porque tenemos un dólar muy barato para poder salir al mercado internacional, pero en viceversa, del mercado internacional hacia Venezuela sería muy caro. Eso afecta un poco esa dinámica y favorece el escenario de que nuestros anaqueles estén llenos de mercancías o de productos o bienes de otras latitudes. Se requiere entonces un poco armonizar la política cambiaria, la política fiscal, el tema salarial, hay que recuperar el consumo. Eso es fundamental, porque si no recuperas el consumo, si no hay poder adquisitivo que pudiera eventualmente mejorar con el alivio de las tensiones y la recuperación gradual de la industria petrolera, pero si eso no lo hace... Total, el salario en Venezuela ha sido una variable de ajuste de la política económica. Hoy tiene 618 días el mismo salario mínimo en Venezuela, que tiene un impacto en más de 7 millones de trabajadores jubilados y pensionados. Aunque el sector privado... 130 bolívares. Aunque el sector privado ha logrado desarrollar una estrategia de salarización distinta, eso no tiene una gran magnitud en el mercado para dinamizar ellos solos el consumo. Lo que quiero decir es que se requiere una política de reconstrucción del salario en Venezuela, así como la política cambiaria, la política fiscal, para que todas esas variables coadyuvuen a un 2024 desde el punto de vista macroeconómico que facilite o aporte a mejores condiciones económicas al país. Ahora, se requieren decisiones de envergadura. La pregunta es, ¿el gobierno estaría dispuesto a tomar esas decisiones? Tú puedes ir soltando el cordel de a poquito, ¿no? Pero se necesita un poco más. Tú tienes que darle mayor estímulo a la empresa privada. Tú tienes que también descargarles de tributos. A pesar que hay una nueva ley de armonización, descargarla de tributos. Tú tienes que darle posibilidad a la industria de que pueda mejorar, pero eso significa que también tienes que desmontar o recargar con tributos a esas importaciones masivas que llegan. En fin, son... Totalmente. Para el sector privado, bueno, la presión inflacionaria en este primer semestre de 2023 fue asfixiante, que generó la necesidad del diálogo sobre la misma y a construir una legislación. Creo que esa política puede también llevarse a otros escenarios en términos de cómo generar niveles de inversión, la asfixia por el encaje legal y la falta de inversión en el sector privado está vinculada también a la ausencia de crédito, a las posibilidades de dar crédito. Y otra variable es el tema de cómo reactivar el consumo.
ese diálogo que utilizaste con el sector empresarial y construiste una propuesta en términos de evitar seguir asfixiándolo, puedes hacerlo con los trabajadores y no asfixiarlo desde el punto de vista salarial, y puede ser con un concepto muy clave, la reconstrucción. Utilizabas un término importante, o sea, tú no puedes tensar la liga. Por eso, en términos de salarios, la metodología debe ser reconstruir un proceso que permita, con base a las condiciones económicas del país, ir tomando decisiones al respecto. Hoy pudiéramos estar hablando de que aproximadamente van 30 días de que se anunciaron la flexibilización de las sanciones. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido la política o las decisiones en materia económica en ese nuevo escenario? Sí, ahora todavía hay tensiones y se van a mantener por un, diríamos, tiempo mayor. Es lo que uno puede visualizar. Claro, no es el propósito hacer aquí un pronóstico concluyente, pero fíjate, dos variables, Luis. Esa tensión que existe internacional por el tema de la Guayana Esequiba, ¿cuánto puede eso impactar también en la evolución y la dinámica económica del país y la elección presidencial del año 2024? El 2024, como bien lo dice, es un escenario electoral, donde aparece ahora esta variable, donde el domingo se invita a la población a expresarse. Bueno, creo que allí se impone la necesidad aún más de un gran diálogo nacional en función de los intereses del país. Y el tema económico es un elemento central allí. 2024, donde tradicionalmente los gobiernos o los que manejan las finanzas públicas hacen una expansión de la misma, bueno, deben poner como objeto la gente fundamentalmente por los niveles de pobreza y desigualdad que hoy tenemos en Venezuela, por todo lo que hemos descrito sobre el tema del salario, el tema de las condiciones de vivir en Venezuela. Hoy en día es desigual y asimétrico, no es lo mismo estar en Caracas que estar en el Táchira, que estar en Oriente, que estar en el Llano, por el colapso de los servicios y algunas limitaciones que se están imponiendo allí desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, vamos a ver, todavía quedan unas cuantas semanas más que transcurren, que no harán mayor presión, sino tal vez en el sector comercio y servicios, que puede finalizar favorable, en fin. Pero bueno, ya veremos, Luis. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y compartir criterios en el área económica. Bueno, vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.